Bueno, muchísimas gracias por estar presente en esta exposición que voy a hacer en mi aspiración por el cargo de vicedirector del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla. La presentación que vamos a ver está estructurada en 4 partes. Una primera parte donde vamos a ver la introducción y los orígenes del conservatorio, de dónde venimos. Una segunda parte donde vamos a hablar de la estructura del conservatorio, cómo es, cómo está compuesta. Una tercera parte donde vamos a ver las cuestiones de los planes de estudio, los proyectos formativos. Y una cuarta parte donde se impulsa o qué se pretende hacer con el cargo de vicedirector en todas estas aristas y en estas propuestas. El Conservatorio Nacional, ¿qué es el Conservatorio, por un lado, Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires? Es una entidad de enseñanza oficial, docente y no docente, gratuita, pública, que funciona dentro del gobierno de la ciudad y depende de la Dirección General de Enseñanza Artística, que depende a su vez de la Subsecretaría de Audiencias Públicas, Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad. Es una institución que funciona dentro de desarrolla actividades a través de diferentes disciplinas y funciona dentro de los lineamientos de políticas culturales de la nación y del gobierno de la ciudad. ¿Cómo es esta historia? ¿De dónde viene el conservatorio? El conservatorio nace de la decisión del Conservatorio Nacional López Buchardo. Tenemos nuestra historia, nuestra trayectoria previa hacia allí, donde en el año 89 se genera la división y el nivel medio del Conservatorio Nacional pasa a formar parte de la Escuela Nacional de Música. Esa Escuela Nacional de Música, a lo largo de los años 91 y progresivamente, se va a ir consolidando. ¿En qué espacios? Va a ir, por un lado, a transferirse al ámbito de la Municipalidad de Buenos Aires, después Gobierno de la Ciudad, y ese ciclo medio va a funcionar como un conservatorio de música con un plan de transición pequeño, de grado, de nada más 5 años, donde a su vez, a lo largo del periodo de transición y demás, en el 91 toman esto de Smith, la vicedirección y luego dirección, y en el 98 se le da el nombre que tiene actualmente. En el 2000 se estructura este conservatorio con los órganos, el gobierno, cómo va a estar funcionando. Para terminar de construirse ese conservatorio necesitaba, dentro de la formación, que en realidad se lo contemplaba como formación superior, tener una parte superior de ese conservatorio. Entonces, a través del decreto 443 del año 2002, se generan los planes, que va a ser de todo, contemplando tanto el nivel inicial, el nivel medio y el nivel superior, que va a tener, por un lado, profesorados y tecnicaturas superiores. En el año 2007, a través de un consenso entre toda la comunidad en apoyo, se definió que el patrono de la institución iba a ser el maestro Astor Piazzolla. Y a partir de allí el Conservatorio de la Ciudad pasó a llamarse Conservatorio de la Ciudad Astor Piazzolla. En el 2010, en un proceso de democratización, de reflexión sobre los espacios orgánicos y demás, se termina generando el reglamento de funcionamiento del conservatorio, el decreto 810 del 2010, el 821 del 2010, que introduce los cambios de los cargos, van a empezar a ser por periodos, es decir, los cargos directivos son por 4 años y puede ser electa, digamos, puede concursar de vuelta a esa persona por un periodo más. Se van a establecer en el anexo 2 las formas en que se concursan esos cargos y en el anexo 3 el régimen del consejo directivo, que empieza a funcionar como un órgano novedoso dentro de la institución. Previo a ese año no teníamos esa figura dentro de la estructura. Esto es así que, bueno, el conservatorio a partir de esto se va consolidando como una institución pública, gratuita, de fuerte estructura, de nivel superior y nivel medio, que contempla aristas tanto para la formación musical como artística docente, y se va consolidando así como un espacio de excelencia y de calidad académica. El conservatorio está compuesto, nos dice el 821, por una estructura, digamos, por un equipo directivo, por un consejo directivo que va a ejercer el cogobierno, va a tener una secretaría académica, donde van a depender los departamentos académicos de ella, van a tener una estructura de las regencias, que van a estar en lo cotidiano, en el día a día, en el contacto directo entre docentes y alumnos,
van a establecer las cuestiones de difusión, las cuestiones del rol de la biblioteca, el rol de la difusión, que ahora lo vamos a ir viendo en la estructura cómo quedó organizada. El conservatorio tiene como misión y sus objetivos dar formación de excelencia, brindar formación tanto para futuros docentes como para futuros profesionales que se desempeñen en el ámbito musical y artístico. La idea es consolidar espacios de intercambio cultural con otras instituciones, generar formaciones continuas, generar formaciones de brazo con otras instituciones dentro de la promoción de estas acciones. La Dirección General de Enseñanza Artística actúa cuando hay que, digamos, consolidar estos espacios que las acciones que la institución promueve de cercanía con otros lados, ¿no? El gobierno entonces de la dirección está el director, 2 vicedirectores, tiene actualmente el conservatorio, y el consejo directivo. El órgano ejecutor son el director y el vicedirector. El vicedirector asiste al director en la coordinación de las actividades académicas y lo asiste en la información administrativa institucional. Y por otro lado, el consejo directivo en su cogobierno, que se reúne una vez por mes en sesiones ordinarias, aprueba órdenes de mérito, aprueba propuestas de acciones de extensión, eleva, por ejemplo, quienes pueden ser jurados dentro de los concursos de dirección de cargos directivos, revisa propuestas de planes y demás para después poder ser elevado conjuntamente con el equipo directivo a la Dirección General de Enseñanza Artística y, en fin, acompaña, asesora, orienta y supervisa la gestión del conservatorio. Está integrado por 7 consejeros docentes, 5 por parte de consejeros alumnos, de los cuales 3 pertenecen al nivel superior y 2 a nivel medio, 1 por el claustro de graduados y 1 por consejero no docente. La Secretaría Académica, que maneja todos los aspectos relacionados con la planificación y gestión académica del conservatorio, está compuesta por el secretario académico, que a lo largo de estos últimos tiempos logró consolidarse como un espacio. Al principio desempeñé ese rol a partir del año 2019 y finalmente actualmente con todo un trabajo también en la DGA, que agradecemos y demás, se logra consolidar con la planta orgánica funcional el cargo de secretario académico, actualmente desempeñado por el profesor Matías Bulgadelli. En los departamentos académicos también es de las novedosas de la actual gestión. A partir del año pasado, en el año 2022, se logra a través de tener remuneración propia, a través de 3 horas cátedras, cada cargo de coordinador académico, y se generan estas variables áreas de coordinación: de piano, cuerdas frotadas, cuerdas punteadas, vientos y bandoneón, percusión, lenguaje musical, teóricos conceptuales, pedagógicos didácticas y música de cámara y prácticas grupales. Esta última como un único concepto global. También la Secretaría Académica maneja la coordinación técnica académica, de las cuales dependen el Departamento de Registro de Actividad Académica, que actualmente en lo cotidiano lo conocemos como el Departamento de Estudiantes, donde se llevan los legajos de los estudiantes, donde se ven los libros matrices, donde se hacen el volcado de notas definitivas. El Departamento de Difusión, que se encarga de la parte de la difusión de la actividad artística del conservatorio y todo lo que sucede a nivel académico y de extensión, no solo se dedica a la comunicación, sino también se dedica a gestionar las acciones necesarias para poder implementar esa acción. El Departamento de Apoyo Técnico, de la cual el 821 dice depende de la Secretaría Académica, incluimos a la biblioteca, la sala de instrumentos, laboratorio y lutería, que actualmente parte lo hace la Secretaría Académica, pero también está en el rol de las regencias y viendo qué acciones o necesidades encuentran los alumnos, por ejemplo, necesidades bibliográficas, y entonces articulan con la regencia para ver qué tipo de materiales pueden haber o qué tipo de acciones necesarias podrían llegar a ser necesarias hacia el futuro. La regencia tiene 2 estructuras. Está el regente. Actualmente tenemos 3 regentes, uno a la mañana, otro a la tarde y otro a la noche. En su momento teníamos una dificultad al mediodía porque nos quedaba un espacio sin cubrir, y actualmente las regencias están actuando desde las 8 hasta las 13, desde las 13 hasta las 18 y de las 18 hasta las 23. De esa manera queda cubierta todo el horario del conservatorio con un personal a cargo. Están a cargo de la gestión del conservatorio, de la vinculación directa a lo que deben gestionar la aplicación del calendario académico, de asegurar el dictado de las clases, de ver qué sucede con los estudiantes y alumnos en las aulas.
¿Con qué lo hace? Con el apoyo del sector de veeduría, los preceptores, que actualmente se encuentran en los diferentes pisos en los cuales está funcionando el conservatorio. Los preceptores se encargan de controlar, dar necesidades que tengan los estudiantes, generar comunicación directa con la regencia, transmitir las decisiones que se toman en el equipo directivo y llegan a la regencia y tienen que ser comunicadas a los alumnos dentro de su propia aula. Dan apoyo, son los que primero detectan alguna necesidad, por ejemplo, algún alumno descompuesto, y entonces son los primeros que actúan, van a la regencia y la regencia muchas veces comunica también al equipo directivo. La coordinación técnica administrativa depende de la dirección. ¿Y qué vamos a tener ahí? Vamos a tener el departamento de personal, que acá en nuestra estructura lo conocemos como la secretaría, que maneja toda parte de legajos, asistencia y asistencia de personal docente, son las que abren los expedientes de designación cuando una vez están siendo aprobados. Por otro lado, de la dirección también depende el departamento contable, donde se manejan todas las cuestiones de patrimonio, altas, bajas, cómo recibe la institución donaciones, y el departamento de servicios generales, que está contemplado la cuestión de maestranza y todo lo que son los servicios, instalaciones y demás. Digamos, es parte esencial dentro del funcionamiento del conservatorio. Se rompe un baño, hay alguna pérdida y demás, los primeros que están actuando en informar y sugerir son los del departamento de servicios generales. Y también tenemos, bueno, a la maestranza, a Francisca, a Orlando, Luis, que forman parte de nuestra estructura esencial para mantener abiertas las puertas y detectan si hay algún problema de infraestructura enseguida para poder al equipo directivo tomar decisiones al respecto. Siempre con el aval, obviamente, de la DGA cuando se comunica. La comunidad educativa, para finalizar este segundo bloque, está compuesta por estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo y padres de familia, y entre todos construyen esta realidad de la enseñanza. El consejo directivo es como el lugar arquetipo en eso, porque se encuentra representado a través de los diferentes claustros todas estas personalidades, estas personas de la comunidad educativa. No podemos dejar de mencionar el centro de estudiantes, fomentado en el 2014, y que el consejo directivo debe fomentar su participación y su consolidación. Ha logrado a través de clases de apoyo que se han desarrollado durante los días sábados, han generado acciones de conciertos y demás en diferentes ciclos a lo largo de la vida institucional del conservatorio. Y también agradecer a la sociedad cooperadora, que desempeña un rol fundamental dentro de lo que es las cuestiones de infraestructura, de pedir financiamiento o ver de qué manera pueden dar un aporte. Que actualmente estamos trabajando en generar más vínculo y diálogo para mejorar la situación edilicia y de necesidades de insumo del conservatorio. Concluido este segundo bloque, pasamos al tercer bloque. El tercer bloque vamos a hablar un poco de qué planes de estudios están vigentes del conservatorio y cuáles son los trayectos que hacen nuestros chicos. Ya sabemos cómo es la estructura del conservatorio, ahora vamos a ver qué hacen, dónde estamos situados. Y los planes de estudio tienen como objetivo formar de alta calidad en términos académicos y técnicos diversas áreas de música, educar a músicos y profesionales de estas áreas y fomentar la integración de nuevas tecnologías en la enseñanza musical, y también formar a docentes en lo que son sus profesorados, docentes especializados en todos los niveles, tanto en el inicial, en el medio, en el superior y en el especial. ¿Cuál es la estructura curricular? Bueno, tenemos por un lado que nos sigue rigiendo, habíamos dicho al comienzo, desde el año 2002, el Plan 443, que se lo conoce coloquialmente con ese nombre, que es el Decreto 443, que está en vigencia toda su parte del ciclo inicial y a nivel medio. Actualmente estamos en un proceso de revisión de ese plan, reflexionando sobre los plazos, cuánto dura, reflexionando sobre qué contenidos son necesarios que vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una dinámica de reformas de planes que van a haber de profesorado, que van a impactar en cómo, de alguna manera, acceden los estudiantes a ese plan de profesorado y cómo acceden a sus tecnicaturas. Para comprender esta cuestión, el ciclo inicial duran 4 años, está destinado a niños a partir de los 9 hasta los 12 años. En principio, según el plan, tiene un recorrido de 4 años, actualmente lo estamos repensando esa acción y se está trabajando en por qué no hay a cada finalización de año una aprobación con notas, sino de que hay una recomendación a cada padre sobre cómo avanza ese chico.
Entonces estamos pensando, y de alguna manera ya se está aplicando este año, de un primer momento donde hay un contacto bien cercano con las familias, de desarrollo y de seguimiento de qué pasa con esos chicos, y por otro lado, en el nivel final, el último año, donde tienen que prepararse para rendir ese examen de ingreso a nivel medio, ahí ya se los contempla con una nota final. Entonces tenemos como dos momentos donde se produce el desarrollo de los chicos. Producido eso, ingresan al nivel medio, al nivel del trayecto artístico profesional, también vigente desde el año 2002, que tiene una estructura curricular de 4 años, donde los alumnos ven lenguaje musical en la materia que se llama teoría y práctica de la música, apreciación musical, ven práctica coral, ven computación aplicada a la música, que es una de las materias en su momento cuando se incluyó en el plan de vanguardia, porque se empezaba a aprender cuestiones de tecnología aplicada a la enseñanza musical como un espacio curricular dentro del trayecto, y tiene un espacio de historia y de música de cámara. Cuando ingresan al ciclo superior, en el ciclo superior hay en vigencia actualmente y que están conviviendo, tienen por un lado los planes 2015, en los cuales los chicos han ingresado desde ese año y se aplican esos planes, en total son 72 planes, son 72 porque está subdividido por instrumentos que es de piano, bandoneón, flauta dulce, guitarra, instrumentos que son de la orquesta, la producción musical artística y la composición con medios mixtos. Estas 4 carreras, las últimas 2 de producción y composición, derivan de los planes del año 2010, que eran informática musical, que era el que originariamente se había también pensado en el año 2002. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Cuando uno se acerca y analiza problemáticas, analiza a los oyentes y tiene que tomar decisiones en función del grupo de estudiantes, cuando estamos en el ciclo superior nos encontramos que tenemos que contemplar, a ver, primero en qué plan está. ¿Está en el plan 222 o está en el plan 2015? Porque cada uno tiene su régimen de correlatividades, su régimen de formato de materia, en el cual uno tiene que contemplar para tomar la decisión final. A su vez, en el año 2002 teníamos las tecnicaturas, pero a lo largo del tiempo estas tecnicaturas perdieron agilidad y flexibilidad en la aplicación. Entonces, paulatinamente la gente fue dejándose de inscribir porque no tenía un correlato o una posibilidad de articulación directa con el profesorado, cosa que sí sucede, por ejemplo, en mi provincia. Y acá entonces empezamos a repensar, dentro del equipo de la nueva gestión y demás, de qué manera se podía mejorar esta cuestión. Y entonces reflotamos, buscamos reflotar esos planes de estudio, repensar, ver con los nuevos que teníamos en 2015, qué podíamos articular con los planes de tecnicatura, a ver si era nada más escindir la parte pedagógica, ¿no? Cubrirla con otras acciones específicas, académicas, artísticas. Y entonces en el año, otro trabajo de fines del 2021, en septiembre del 2021, me acuerdo que estábamos trabajando día y noche, inclusive fines de semana, para poder presentar esas tecnicaturas. Y en el año 2022 se aprueba la de composición con medios mixtos y ahora hace poquito nos llegó la nota y demás de la aprobación de producción musical artística. ¿Qué es lo interesante de esto? Que los alumnos van a poder acreditar a lo largo de esa formación a través de 3 años, bueno, tener un título de técnico superior en cuestiones de composición y en la parte de producción técnico también por esa área, que les va a permitir tener herramientas para dentro del ámbito profesional artístico desarrollarse y tener un título de base. Actualmente, que se entregó a fines de septiembre de este año, estamos recientemente, se presentaron las tecnicaturas de interpretación musical y música de cámara y también se presentaron unos postítulos. Actualmente tenemos un postítulo en acción histórico, que es el de enseñanza para educación especial, desarrollado en su momento por el maestro, el licenciado Simbaldo, que a lo largo de todo su trayecto, bueno, es de las primeras para la Argentina un espacio de educación para la enseñanza musical específicamente que contemple la diversidad y la discapacidad en todos los sentidos. Actualmente nos encontramos también para acrecentar esta idea de potenciar la formación continua en 2 postítulos ya se han presentado recientemente, hace una semana y media, sobre la interpretación de la obra de Astor Piazzolla, por un lado, y la de pianista acompañante, que esperemos tenga una mirada positiva en la concreción del Ministerio de Educación y demás.
Bueno, esto ya de alguna manera ya lo vine diciendo. Una aclaración sobre lo del superior, asumo a lo que pensara en el ámbito de la profesorado de las tecnicaturas, tener presente también que se incorporó después del regreso de la pandemia. Piensen, la pandemia fue un momento de excepción, un momento clave de cambios, digamos, uno estaba encerrado en la casa y había que salir a gestionar y demás, y en esos momentos, bueno, la enseñanza que en nuestros planes de estudios dice que es presencial, de repente hubo que readaptar los contenidos de alguna manera para poder llevarlos en eficacia hacia un entorno totalmente digital. Fue un momento de transformación, tuvimos dos plataformas, una plataforma que se trabajaba en el formato sincrónico, que es el campus virtual del Infod, y por otro lado, la Dirección General de Enseñanza Artística había logrado desarrollar el Microsoft Teams con la importación de datos y demás en las aulas, como para que los docentes, tanto de las materias teóricas como las de docentes de materias esencialmente prácticas, pudieran desempeñar su tarea. Igualmente, en ese año fue tan particular que se dejó abierto a que los docentes accionaran otras plataformas, digamos, porque tenía que familiarizarse. Piensen que previo nada más había dos cátedras que utilizaban el campus virtual, que era la de historia y la de filosofía. Ninguno de otros docentes estaban utilizando el campus virtual hasta ese momento. ¿Por qué cuento lo de la pandemia? Porque al regresar y a pensar con esto de que no se tenían todos los espacios disponibles, porque había que estar con el barbijo, la extensión, las puertas cruzadas y demás, no podía volver toda la institución entera a funcionar como si nada había pasado a mediados del 21, y entonces se diseñó que las materias, sobre todo las más teórico-conceptuales, continúan en un proceso de desarrollo de clases en el formato virtual. Cuando ya volvimos el año pasado y demás a la estructura más tradicional, con las tecnicaturas que admiten hasta un 29% de dictado en formato semipresencial y virtual, y entendiendo eso dentro de la aprobación que se estaba gestionando, aprobando y demás, bueno, como las materias comunes entre ambas recorridos formativos son comunes, historia y demás, en esos espacios curriculares se permitió una modalidad que suele ser actualmente semipresencial, cada 15 días vienen los docentes y el día que no vienen dictan la materia en formato asincrónico a través de nuestro campus virtual del Info, que es nuestra herramienta oficial. Con respecto a los postítulos, bueno, es necesario seguir reforzando la formación continua, tanto de nuestros docentes como de los músicos profesionales, tanto de la adscripción de la gente que egresa del profesorado como de los egresados de las tecnicaturas. Y con respecto al postítulo de especialización, sigue siendo esencial, un aporte único en nuestro país y demás, en el gobierno nacional, con lo cual digamos, es esencial seguir fomentándolo y haciendo difusión de sus actividades. Con respecto a la investigación, no podemos dejar de lado, piensen de que también la conservatorio no es solo formar desde el punto de vista curricular y atender a los egresados, sino que hay acciones desde el punto de vista de la investigación y la extensión. En esa dinámica, bueno, se han desarrollado ciertos espacios, esencialmente las jornadas de música y práctica docente, jornadas de música y género, donde se abordaron cuestiones de ESI, de diversidad, las jornadas de producción musical, que esencialmente son artísticas, pero han tenido ciertos bloques de talleres de formación, por ejemplo, de síntesis sonora del profesor Gastón Delicio. La Festival de Atemporánea, que también ha generado ciertos espacios y bloques de reflexión y de investigación a través de ponencias, donde en el año 2021 inclusive se ha publicado esa presentación de ponencias dentro de las actas del festival. Y el encuentro de percusión, que esencialmente es práctico, es a través de una instalación práctica y de acciones, vienen referentes, hay masterclasses y demás, donde los alumnos pueden potenciar sus saberes. Dentro de estas acciones siempre hubo una línea y de trabajo y de pensar, ahí ya se han concretado. Una fue el tema del boletín propio de la institución, para que la gente de la comunidad y los demás supieran qué estaba sucediendo en la institución. Una de las ejes que todavía seguramente podríamos seguir trabajando y profundizando son las cuestiones de publicaciones periódicas, tanto en el campo de la formación y la investigación, como en la búsqueda de materiales. Está sucediendo dentro de los equipos de coordinación, en algunos casos, la búsqueda de generar de los propios compositores. Tenemos muchos grandes maestros compositores, no solo intérpretes, que generan recursos y que también están interesados y están viendo de qué manera pueden colocar su obra para beneficio de los estudiantes a través de una publicación oficial que pueda salir del CONSA.
A modo de ejemplo, esto es nada más, pero fíjense de que la expansión que tuvo el área de extensión, que básicamente tenía nada más el curso de armonía funcional aplicada a la guitarra del maestro San, bueno, generó y usted estaba la banda de la orquesta de Ferrer, la orquesta de percusión, generó un estallido, una expansión increíble. Tenemos ensambles de música contemporánea, consolflautas dulces, traversas, ensambles de música latinoamericana, de guitarra, cuerdas, producción, está el Mix Lab por la parte de composición con medios mixtos, está el ensamble de jazz que dirige aquí el maestro Andrés Robles, la música el ensamble de tango, banda sinfónica, trompetas, se está expandiendo y la verdad me siento orgulloso y la verdad afortunado de estar atravesando un momento de expansión del conservatorio en la vida artística. También se han trabajado cursos de extensión, varios vigentes actualmente. Hacemos hoy el escenario, el obstáculo herramienta, el taller de acordeón de Hernán Crespo, el perfeccionamiento de batería para percusionistas, composición, arreglos musicales y dirección para teatro musical del maestro Alvin Arrate, donde también estamos pensando a través de ese curso expandirlo a lo que es la formación de postítulo. El curso de música concorde del maestro Masi, taller para la formación de ensamble electroacústico. Bueno, de alguna manera les quiero mostrar el cambio que está teniendo la institución en función de su expansión, su acceso a la difusión a la comunidad y acercar a la comunidad a lo que se hace realmente aquí. Finalizado este bloque, entramos al último bloque, al bloque de qué puede hacer el vicedirector en ese rol, de esa función, digamos, desenvolviéndose en esa función. Recuerden, como habíamos dicho, que el vicedirector forma parte del equipo directivo del gobierno de la institución, que esencialmente asiste al director y colabora y supervisa las acciones que suceden desde el punto de vista académico y las cuestiones administrativas, de gestión administrativa y de información institucional académica. En ese sentido, el vicedirector no trabaja solo, necesariamente está trabajando con todos y armando equipos, pues va a tener que trabajar con el órgano del consejo directivo, va a tener que trabajar con la secretaría académica, va a tener que tener intervención con el departamento de estudiantes, sobre todo para poder ver cuestiones de registración. Actualmente piensen que con la pandemia y con el cambio de sistema que tuvimos, que se llamaba PROX, que hemos vuelto a partir del 2022 a trabajar con la que veníamos trabajando antes, que era el ACCE. Bueno, hubo una serie ahí de desajustes, porque entre la pandemia no se podía registrar a mano el portado de notas. Hubo cuestiones que se asentaban en el PROX que tienen una lógica diferente al Access y eso ha arrastrado, entre otras cosas, bueno, una necesidad de estar revisando y demás la confección de certificados analíticos y de títulos. En este momento se está encargando el vicedirector Andrés Robles. Pero no solo eso hace una vicedirección. En la vicedirección, a través del artículo 16 del reglamento orgánico del ROI, tiene una diversa cantidad de funciones. Entre ellas, esencialmente, las podríamos clasificar en, sobre todo, coordinar y supervisar diferentes acciones. Por un lado, tiene que asegurar el cumplimiento del calendario académico, tiene que coordinar y supervisar la realización de los concursos para aspirantes de docentes, interinos y suplentes. Tiene que coordinar la cuestión de la que es la información institucional. Un vicedirector presenta no solo informaciones al consejo directivo sobre cómo va desempeñándose o a la dirección, para que la dirección pueda tomar ciertos criterios en el análisis de las acciones, sino que a su vez tiene el deber de informar estadísticas tanto a la Nación como a la Ciudad de Buenos Aires a través de lo que es el Infod y el régimen de nación. Eso permite establecer políticas de acuerdo gubernamentales, políticas de enseñanza y demás que impactan después de vuelta en el conservatorio. También emite opinión sobre la planificación de procesos de autoevaluación. También emite análisis y reflexión sobre los programas de estudio o las posibles propuestas de modificación de los planes de estudio. En el último tema que estamos abordando es el tema de los oyentes. Digamos, los oyentes también es un área donde la vicedirección hace un aporte, una opinión y analiza la cuestión tanto de normas de fondo, normas vigentes a nivel regional y lo que sucede en el conservatorio a través de los informes que tiene a través de las dependencias de alumnos y demás. También coordina, para finalizar, coordina las tareas de las regencias. Digamos, las regencias hasta hace no tanto estaban funcionando como islas separadas.
Tanto es así que en las carteles uno veía el turno mañana, una información tal vez eran mesas. Turno tarde, otra información con otro formato, diseño, eran los cursos. Y turno noche tal vez eran las audiciones. Entonces, ese diseño de cuestiones, digamos, la idea es que haya un único criterio y que la información que se pase sea única, digamos, ¿no? Que cada uno esté elaborando. De esa manera, actualmente se está trabajando sobre un programa, sobre un sistema que está incluyendo todas las áreas del conservatorio, un sistema global donde va a estar atendiendo la parte académica, la parte de registro de alumnos, la parte de extensión, de secretaría, donde la idea es empezar a uniformar tanto procedimientos administrativos como volcados de informaciones y estrategias de comunicación. Ahí faltaría agregar, aparte de los 3 turnos, en nuestro conservatorio no solo está la mañana, la tarde y la noche, sino que también están los días sábados, como otra área que también desarrolla actividad el conservatorio y donde actualmente, a partir de este año, a partir de abrir cursos y demás, se están desarrollando también hasta mesas de exámenes, cosas de la vida cotidiana de la regencia. Entonces, son 3 regencias, pero en realidad dentro de la construcción podríamos hablar de 4. Bien, esto es a modo de focalizar estrategias de acción y de recursos. Vamos a un plano más general. La gestión estratégica y el desarrollo curricular tienden a hacer acciones por parte del vicedirector, de generar diálogos con la Secretaría Académica, con los coordinadores académicos, con comités generados a partir del Consejo Directivo. Bueno, todas las acciones que tienden a analizar cuestiones que están sucediendo en el desarrollo de los estudiantes y los planes de estudio, y que el vicedirector, con la información que tiene a través de su estructura administrativa, pueda tomar con estas decisiones académicas con toda esta nueva información. Por otro lado, hay que seguir desarrollando el fortalecimiento de enseñanzas, aprendizajes y fomentar la investigación y la creatividad, tanto de la organización de talleres docentes y demás, atendiendo tanto cuestiones de investigación como cuestiones de extensión, que se articulan en las propuestas que se pueden comunicar a la dirección y pensar todos del equipo directivo cuáles las acciones necesarias dentro de la contemplación de la comunidad a la cual se acerca el conservatorio. Podemos hablar de una necesidad de vinculación con la comunidad, de un desarrollo tecnológico, que estamos dentro de esta línea de generar aulas y demás que aprendimos a lo largo de la pandemia. Actualmente se sigue desarrollando, sosteniendo, lo siguen sosteniendo esencialmente las regencias con el equipo de BDL, pero más allá que suceda eso, el vicedirector tiene que tener una acción activa sobre de qué manera y cómo poder impulsar nuevos recursos didácticos, nuevas informaciones dentro de la plataforma, nuevos materiales, y de esa manera poder seguir fortaleciendo y generando potencia en la formación de aprendizaje dentro de la virtualidad. Y finalmente, podemos hablar de los ejes más, de la evaluación y la inclusión. La evaluación es justamente ir viendo, analizando lo cotidiano, a fines de los cuatrimestres, a fines de años, bueno, los resultados dentro de los proyectos que se tenga desde el equipo directivo y el proyecto de la institución, las concreciones, ¿no? Qué ajustes son necesarios, qué cosas pensar. Por ejemplo, en este momento estamos pensando cómo potenciar la cuestión de los que vienen, van a cursar y están ingresando a la institución el año que viene, en qué momento hay que hacerlo oportunamente. Bueno, son estrategias de mercado laboral, de mercado de colegios y demás, de acercamiento a las familias, a los padres, que forma parte de lo que se trabaja dentro de un equipo directivo. La inclusión y la diversidad es otro de los ejes. A partir del 2020, con el desarrollo del protocolo sobre violencia de género y la posibilidad de incluir, digamos, profesionales en el área que nos puedan orientar sobre estas temáticas, bueno, es esencial el trabajo en forma conjunta. Actualmente, una de las últimas acciones la tuvimos con un alumno que tuvimos reuniones y demás con el equipo de género, donde participé como regente, por la problemática de, bueno, cómo había tenido 3 ACVs esa persona, y bueno, de ciertas cuestiones que no se lograban vislumbrar, si eran cuestiones actitudinales o más bien de dificultades académicas. Entonces, en una primera acción tuvimos de vínculo y de diálogo, sobre todo tenemos una psicopedagoga dentro del área del equipo de género, y que bueno, nos dio unos primeros pasos como para empezar a hacer este análisis. Con lo cual es esencial tenerlo presente, que forma parte de lo nuevo y que forma parte de la dinámica de la vida cotidiana de un equipo directivo. Bien,
vamos a ir a la optimización de recursos. ¿Cómo podemos optimizar ya todo lo que tiene el conservatorio en su funcionamiento? Y bueno, por un lado pensar en el análisis de la demanda, es decir, qué demandan los chicos, qué demandan los futuros profesionales, qué se demanda de los colegios para los futuros docentes, qué se demanda de la vida artística de un futuro profesional músico, a través, bueno, de priorizar la oferta académica en función de la demanda y la relevancia de las disciplinas en el panorama musical actual y del mercado laboral. La flexibilidad y la personalización, implementar cuestiones flexibles a través de cursos de extensión y de otras estrategias que tiene el plan, con la incorporación sobre todo del plan 2015, que es el espacio que se llama Ateneo Centrado en la Especialidad. Ese espacio de Ateneo Centrado en la Especialidad permite a los alumnos capacitarse en otros lados, ir a masterclasses, participar en conciertos, hacer acciones de intérprete, tocar en la parte de materias extracurriculares, y eso contemplárselo como trayecto de recorrido en su formación curricular. Entonces este espacio de alguna manera contempla todas las variables que tal vez tenga cerrado el plan de estudio y que es la llave de ingreso a toda la actividad adicional del CONSER y de lo que sucede en la comunidad. Otra cuestión es el uso eficiente de los espacios, que de alguna manera ya se viene trabajando, seguir potenciando esto, sobre todo en los días sábados. Recuerden que, por un lado, teníamos la dificultad de la franja que dije del mediodía, cada vez hay más materias que se están desarrollando en ese sector, y también hay una articulación con vedería, con vederes que entran un poquito más tarde, no a las 8 de la mañana, y se van a la tarde, un poquito más temprano. De esa manera se ha ido seccionando el personal. Y por otro lado, atendiendo de que con este impulso de nuevas carreras, este impulso de las tecnicaturas de proyectos, si uno no usa eficientemente el espacio y no tiene un análisis en clave sobre eso, va a tener tarde o temprano dificultades con tener espacio como para poder desarrollar las clases efectivas. No recuerdo, los lunes, por ejemplo, hay a veces que están en la turno noche tratando de ajustar a ver si falta alguno para tener un aula. Digamos, forma parte de los desafíos actuales. La integración con tecnología y el desarrollo de materiales didácticos, que de alguna manera ya lo mencioné, como acciones posibles para poder revisar y generar y abrir y capacitar al personal. Digamos, por ejemplo, los vederes nada más saben cargar a un alumno de un curso, pero no saben, por ejemplo, cargar un material. Tal vez dentro de una acción de que el vicedirector pueda enseñar y que seguir capacitando a los vederes, puedan seguir acrecentando sus posibilidades de acompañamiento y de apoyo a los estudiantes. Y finalmente, siempre hay que tener una mirada de evaluación continua y de mejora, tanto en los procesos formativos como en los procesos donde hay una evaluación continua o de resultados, que se produce tanto a lo largo del año como en ciertos momentos especiales de la actividad del conservatorio. En estos hay que tener una mirada abierta, activa, estar abiertos al diálogo, tener presentes los informes que realizan los vicedirectores sobre las situaciones académicas de los alumnos, sobre los informes estadísticos, sobre lo que sucede en el consejo directivo, sobre lo que desarrollan en los departamentos académicos, las áreas de coordinación. Y toda esa información ayuda y es la que permite al conservatorio tener una mirada vigente, actual, continua, y que le permita tener esa cintura suficiente como para poder hacer los ajustes necesarios. Alianzas estratégicas con nuestras instituciones, las hemos tenido, por ejemplo, con la firma del convenio con el DAMUS, la UNA, con la formación de instrumentos. Digamos, los alumnos egresados nuestros pueden, con una serie de materias, tener el título de licenciado en artes. Está en camino otra sobre composición, también articulado con el maestro Freiberg. No está, digamos, se están desarrollando documentos y demás. Otras cosas suceden mucho de la voluntad propia de los docentes. Ejemplo, Generato Palma, la Vicky, que trabajaba aquí y demás, generaba el espacio de traer a los que estaban cursando ahí, que tienen una formación de 5 años, continuar a partir del segundo de nivel medio, conforme tenemos una disposición de la DGA, continuar su formación. Pero muchas cosas a veces suceden desde el plano a través de los docentes y no de los equipos directivos. Dentro de lo que tendría que gestionar un vicedirector es escuchar esa propuesta, ver esas acciones que se realizan y de alguna manera empezar a darle un marco formal de protección para los alumnos que ingresan, tener ciertos procedimientos ya establecidos y demás. Bien,
Y para finalizar, cómo imagino el conservatorio hacia adelante, hacia el futuro y qué proyectamos con esta línea. Bueno, por un lado, el conservatorio se ha ido consolidando a través de todos estos años como una institución única de enseñanza oficial, de excelencia, de calidad profesional y de calidad docente, y se han implementado dentro de esto la presencialidad con formatos híbridos, no dejar de lado esta cuestión de lo híbrido que suma en esta cuestión de los espacios y las posibilidades de tiempo que pueden tener los alumnos con el instrumento, con el desarrollo artístico y con las materias históricas y docentes. Tenemos nuevas coordinaciones de área, lo cual ha sumado una enormidad dentro del desarrollo del conservatorio, porque ahora tenemos 9 coordinadores que a su vez nos suman en el capital de sus inquietudes, en poder informarnos, en poder darnos información sobre lo que está sucediendo, sobre actuar preventivamente si vemos alguna situación que puede llegar a no dar un buen resultado en la formación de los alumnos. Se han establecido nuevos ensambles, como vimos en la extensión. Eso tiene que ser una política de seguir creciendo por ese lado. Se han optimizado el tema de los horarios y los procesos administrativos, que todavía seguimos reflexionando y construyendo, sobre todo en el trabajo de ahora haciendo un sistema de plataforma totalmente virtual y online sobre la registración de los alumnos, docentes, secretaría académica y demás, que nos va a permitir tener, como el acceso que tuvimos en su momento de la pandemia con el PROX, bueno, a partir del año que viene un entorno virtual donde los alumnos, docentes, regentes, todo el cuerpo, los diferentes cuerpos del conservatorio van a poder interactuar con esa plataforma como para poder estar unificada la información, que muchas veces sucede, pero varias veces nos compartimos WhatsApp y demás, donde está tal información y a veces está escondida en algún lugar o no se sabe porque quedó en algún momento en alguna dependencia, pero nunca subió la información al equipo directivo. Continúa con la difusión en línea, que también me parece esencial para seguirse posicionando en redes y la difusión del conservatorio. Y finalmente entiendo que todo este proceso ha logrado que el conservatorio, y entiendo que va a ser el aporte, lo que voy a poder promocionar y demás, ha consolidado su posición como una institución de renombre comprometida con la excelencia artística y el enriquecimiento cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Realmente fue una exposición completísima y clarísima. Igualmente, bueno, nos gustaría hacerte alguna consulta para que te pudieras explayar más. Una de estas preguntas se refiere a las alianzas estratégicas que vos propones con otras instituciones. De ahí va nuestra pregunta: ¿con qué instituciones o con qué tipo de instituciones te parece fundamental establecer alianzas estratégicas y por qué? ¿Y cómo evaluarías los convenios que tienen con algunas instituciones hasta el día de la fecha? Bueno, con respecto a las articulaciones, por un lado podemos seguir pensando en articulaciones a nivel universitario, a nivel de profesorados, a niveles de escuelas de música. Desde el punto de vista universitario, tuvimos una primera acción con la Universidad Nacional de las Artes, a través del Departamento de Artes Musicales y Sonoras, López Buchardo, con esta cuestión de la complementación de las cuestiones de instrumento y que los alumnos puedan, con una complementación curricular, terminar con su formación de licenciado. Se continúa con la UNA trabajando con otros proyectos que es de composición, y se está trabajando también con la UNCI, que quedó un poquito relegada en estos momentos, estuvo trabajando en el 2021, para contemplar la cuestión de producción musical, que sería el otro eje de profesorado que tenemos en la institución. Con respecto a la articulación con otros establecimientos, es clave, muchas veces se produce de diferentes formas la relación. A veces se produce desde una acción directa del equipo directivo, que entiendo que sería la pregunta más acordada en esto, sobre de qué manera se puede ir a buscar esa información y demás, o cómo diseñar un instrumento de articulación. Y también sucede a nivel de los profesores y demás, donde primero se presenta como algo más informal y después del punto del equipo directivo, el consejo directivo y demás, se le da la estructura como para empezar a redactar un documento donde a través del análisis de los planes de estudio que tienen en su trayecto formativo, de donde ingresa,
con nuestro plan de estudio se empieza a diseñar una herramienta, una estructura, que por lo general después termina como anexo o una disposición definitiva que termina firmando la DGA. Digamos, autónomamente la institución no tiene una capacidad per se para firmar un convenio por ella misma. Digamos, no podría el equipo directivo firmar solo el convenio. Necesita el aval, la estructura y que termine firmando el director general, Casavalle, bueno, la coordinación de generar esa alianza estratégica con otra institución. No debemos, digamos, desde el punto de vista formativo de continuación de los egresados, también tenemos que tener presente la alianza con la gente que ingresa, ya sea a nivel medio o tal vez a nivel superior. Por ejemplo, en la escuela Esnaola, quienes terminan de intérprete, tienen acción directa y pueden ingresar directamente al nivel superior de nuestro conservatorio. Una de las acciones ahí es más de difusión, pero en realidad la acción está porque no necesitan un convenio per se, porque tienen lo que es ya el ciclo, que es el ciclo medio, actúa ciclo por ciclo, se toma ciclo medio por Esnaola, por ciclo medio de la institución, y con esa estructura acceden al nivel superior de nuestro conservatorio. Entonces, creo que las alianzas estratégicas no solo es el diálogo o de un vínculo directo con los equipos directivos de ambas instituciones, sino tener presente de qué manera se puede ejercer eso, de qué manera se puede actuar. A veces se requiere de un documento, a veces nada más revisionar el plan para ver cuál es la llave de ingreso de los estudiantes, a veces nada más contemplar y tener presente esta cuestión de ciclo por ciclo para que el estudiantado pueda acceder directamente a la institución. Primero, agradecer la escritura, ¿sí? Y voy a hablar lenguaje técnico, metodológico, con barroquismo de superficie, por ejemplo, que abrís y cerrás signos de admiración, ¿sí? Y podría parecer un detalle nimio, ¿sí? No lo es, ¿sí? Para quienes, los tres que hemos leído el proyecto, ¿sí? Es un proyecto tan antipositivista, un proyecto narrativo, interpretativo, y presentado de manera narrativa, ¿sí? Eso pondría los pelos de punta a cualquier docente, incluso de nuestra institución, que fuera positivista, ¿sí? Está todo incluido, ¿sí? Esto del arte, el marco teórico, etc., y narrativizarlo, ¿sí? Agradecer la profundidad y la textura del proyecto, ¿sí? Inclusive con compromiso personal de tu historia, ¿sí? Una pregunta muy breve, también para una respuesta muy breve. La mayor o muchos de nuestros egresados van a ser docentes en nivel jardín primario y secundario. ¿Por qué se deberían cursar 11 años para eso? 11 años. Cursamos 11 años, básicamente. Un profesorado de geografía dura 4 años, de historia dura 4 años, de inglés dura 5 años. Duplicamos, ¿sí? ¿Y qué solución? No pido un desarrollo. No pido un desarrollo, tengo para desarrollar varias cosas, porque de alguna manera forma parte de lo que se está reflexionando también impulsado por la DGA, impulsado por la Secretaría Académica, donde nos encontramos con los planes de estudios actuales. Necesitamos reformarnos, necesitamos pensarnos como institución, tener que ajustar a una identidad propia en la institución. Bueno, se están desarrollando de alguna manera esa reflexión a lo largo de todo este año, con referentes de diversas instituciones. Están actuando también los diferentes secretarios académicos que conforman parte de la Dirección General de Enseñanza Artística. Y se está reflexionando sobre esto. En un momento, en un primer comienzo, se decía, bueno, la idea es reformar el plan de 4 años. ¿Pero dónde colocamos el plan de 4 años? El 4 años, sobre todo de formación, porque hay una demanda de la obligación, sobre todo de la parte de enseñanza obligatoria, que los alumnos que tienen tanto trayecto de repente ya ingresan a dar clases sin tener el profesorado completo, y los que, digamos, por una realidad de tiempo, digamos. Y por otro lado nos están pidiendo, bueno, que no sea esa la dinámica, sino que salgan profesionales, entendiendo. Está esa cuestión ahí en conflicto. Por un lado, se había pensado si el de 4 no podía ser que tuviera menos requisitos de ingreso, con lo cual pensar, si estamos nada más hablando de una formación que va a ser para el inicial, el primario y el secundario, especializado en la parte musical, que fuera ese recuadro, exclusivamente, que tuviera una flexibilidad de ingreso y no demande tanta cantidad de años de instrumento, y darle un perfil específico para ese tipo de formación. Sumando, no restando a lo que ya venimos teniendo en el conservatorio, todo sea para promover alguna acción adicional y contemplar realmente esa necesidad que sucede. En todas estas reflexiones y demás, se ve, digamos, por eso la necesidad de pensar en este nivel medio que dije del TAP.
digamos que sigue inmutable durante 20 años, de 4 años de formación. Digamos, desde el punto de vista artístico, por más que uno recorte, quiera hacer, uno necesita igual desarrollo desde el punto de vista artístico. Acá el asunto es pensar de qué manera estratégica se puede hacer un recorte en la especialidad y en la orientación de la enseñanza musical para los colegios, donde tengan instrumento armónico, donde manejen recursos didácticos aplicados al aula, donde tengan materias de especificidad concreta sobre la acción donde va a terminar ese profesional. Y eso dentro de toda la otra estructura que ya tenemos de los profesorados de instrumentos y demás, y de las tecnicaturas de instrumentos, que digamos, en tiempos a veces es complejo, porque hasta, digamos, a cada 11 años lo estaríamos resolviendo para la educación media. No podemos recortar tiempos en cuestiones de formación del trabajo instrumental o compositivo, que creo que forma parte de los bagajes de excelencia. De alguna manera esta articulación que tenemos con la UNA, con otras instituciones, es la representación y de alguna manera la consolidación de los espacios formativos que tiene nuestra institución. Los alumnos que egresan del último año en los programas y demás tienen una formación equivalente a lo que tienen en el último año allí en la UNA. Entonces, esas cuestiones no hay que descuidar. Tal vez una de las cuestiones a pensar, que es de las que también se reflexiona y demás, de qué manera se articulan que las materias de profesorado, que tal vez el alumno quiera igual tener el título de profesor, tampoco impacten, que es un poco a veces la cuestión dicotómica entre el músico y el docente, que no impacte esa carga horaria de las materias pedagógicas en detrimento de su formación artística. Y forma parte de esto de los desafíos. Unas podrían ser, que ya algo se ha hablado, que tenemos coordinadores y demás, que pueden hacer articulaciones entre las coordinaciones y que permitan, por ejemplo, que haya un único tema, un año determinado, y las diferentes cátedras de diferentes materias pueden hacer, abordando ese tema puntual transversal, bueno, acciones dentro de su especialidad. Entonces se están abordando el periodo tal o el maestro Astor Piazzolla, por ejemplo, y bueno, en cada cátedra de alguna manera va a desarrollar alguna actividad desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista musical, sobre de qué manera se representa esa figura. Entonces, pensar en cuestiones articuladas. Es muy difícil pensar en un conservatorio de manera aislada y no contemplando las voces de los diferentes actores. Yo tengo una pregunta cortita. Vos mencionaste allí, refrendo lo que decía Diego acerca del agradecimiento de tu redacción, y como nos pasó creo que también hace poco en el concurso regente, agradecer que alguien pueda hablar de corrido con oraciones subordinadas. Después uno ve los debates de los grandes políticos argentinos y hace la pena. Así que muchas gracias por eso. Vos dijiste que uno de los objetivos del conservatorio es aportar a la cultura nacional. Y eso me lleva a pensar, o preguntarte a vos, ¿qué pensás vos acerca de la presencia de la cultura nacional en los programas instrumentales? Y cuando digo cultura nacional, quiero decir la presencia de compositores argentinos, compositoras actuales, no tan actuales, que suelen ser una minoría. De repente que haya una tecnicatura, no sé si un posgrado o un postítulo en la interpretación de la música de Piazzolla me parece muy bien, pero eso es un postítulo. En el grado, ¿cómo pensás que se podría articular? Porque seguramente vos sabés tanto como yo que muchos profesores refractarios, no solamente a lo actual, porque lo desconoce, porque no le gusta, sino a lo nacional previo, digamos. Que es mejor poner un Prokofiev que un Williams o un Debussy que un Janier. Lo cual no quiere decir que estemos excluyendo lo otro, pero se le da poco lugar a eso. Sí, inclusive dentro de cuando definen el programa, el plan que va a ser alumno en ese año, muchas veces la pieza argentina. Autor argentino. Autor argentino. Bueno, esta que son 3 páginas. Conocido solamente por Dios. Sí. Creo que hay que hacer, por un lado, un relevamiento de investigación dentro de las bibliotecas, el aporte que puede hacer el Instituto de Musicología Carlos Vega, el IET, y demás que pueden reforzar la cuestión de, sobre todo, de insumos. Muchas veces hay docentes que, por un lado, que son refractarios y por otro lado que tampoco se preocupan dado la redundancia, de saber o investigar sobre en cómo, digamos, fortalecer el programa con las tendencias actuales y con las tendencias nacionales. Digamos, las dos dificultades esenciales que hay en los programas, por un lado es la parte de lo que es música nacional y lo contemporáneo, que por lo general queda como una cuestión de sumatoria dentro del programa y no tiene un espacio
en que se le dé de importancia, sobre todo con el maestro de instrumento. Sí se ha realizado, digamos, como acción podría ser una esta que dijimos desde el punto de vista de formación, de la parte de investigación. Por la parte del punto de vista académico-artístico, sí seguir potenciando estas acciones de ensambles, de música contemporánea, de música argentina, sería áreas donde hay que seguir potenciando, y promover que dentro de todas estas acciones haya jornadas de investigación y jornadas de acción musical donde se interprete obras de argentinos y de obras de compositoras, porque también las compositoras quedan medio por fuera en los planes de estudio, sobre todo los más tradicionales, el piano, guitarra. Están como en un segundo perfil y a veces es como ahí de costado, ahí perdida en alguna mención dentro del programa de estudio. Digamos, una de las acciones es concientizar de alguna manera el conservatorio a través de las jornadas de música y género. También sumaron la posibilidad de pensar, y la otra jornada de investigación articulada con la UNA, todas las que son compositoras mujeres y demás, tenemos la posibilidad, inclusive la regente del turno noche, que es compositora y forma parte del circuito de compositoras mujeres. Entonces, digamos, tenemos gente que transita espacios de conocimiento, espacios de vanguardia. Bueno, la idea es reflotarlos y tenerlos presentes dentro de una acción institucional de acompañamiento. Muchas gracias. La pregunta más incómoda, ¿sí? Que tiene que ver, voy a lo empírico, ¿sí? Vos me viste organizar en el conservatorio a lo largo de muchos años masterclasses con los mejores pianistas. Voy a hablar específicamente de formación pianística, lo podemos extender a otros instrumentos. Con los mejores pianistas del mundo que vienen a Buenos Aires. Y durante años, hasta hace una cantidad de tiempo, debíamos seleccionar entre nuestros mejores estudiantes, que eran muchos, quienes iban a tocar en esas masterclasses. Generalmente duran 4 horas, 4 estudiantes. Y había que terciar entre los docentes, porque todos querían presentar a sus mejores estudiantes, que estaban en condiciones de tocar para estos pianistas. La última masterclass la presenté hace 3 días, ¿sí? Aquí con nuestro ruso Ilya Ramlav. ¿Sí? Y tenemos tal vez 2 estudiantes, no 15 como hace años. ¿Sí? El Falla tal vez tiene 1, ¿sí? El Damus por ahí anda, la UCA misma, ¿sí? Tenemos que llamar un egresado, ¿sí? Eso en cuanto a lo empírico, ¿sí? Luego, ustedes abogados, ¿se hablan de ustedes los abogados? Lucía, como ha sido señalado, me preparé, estudié un poquito de abogacía para hacer la pregunta. Como ha sido señalado, supra, ¿sí? Voy a retomar un fragmento de ad effectum videndi probandi. El conservatorio tiene como misión brindar educación musical y artística de alta calidad, preservar la cultura nacional. Vos lo escribiste, no sé hasta qué estaba. Pero en esos puntos hemos caído. No solo en eso. Mencioné inclusive una universidad de gestión privada. ¿Qué intervenciones podríamos tener más allá de las tan deseadas tecnicaturas? Habla ahí, que también mencionaste, el balance entre la cantidad de materias teóricas, pedagógicas y la formación instrumental, especialmente en instrumentos que llevan tanto tiempo. ¿Sí? Creo que hay varias acciones. Por un lado, desde el punto de vista de la difusión, digamos, para hacer, hay que generar la difusión, generando no toda la inquietud de la parte del estudiantado, sino que la comunidad general también sepa que se está conociendo estas acciones. De alguna manera eso potencia que haya interés también acercarse a la institución para ver qué maestros también vienen y qué alumnos hay en ella. Por otro lado, hay a veces ciertas tensiones entre los mismos cuerpos de profesores y demás, y hay cierta como, los alumnos están, no vayas a esto, o se quedan centrando exclusivamente en cumplir un plan de estudios, y entonces dicen, no vayas ahí porque perdemos tal vez tiempo en otra cosa. Cuando en realidad hacer la construcción del arte es llevar y hacer ese tipo de acciones. Creo que eso es algo de reflexión que también hay que comunicar desde el punto de vista de los coordinadores académicos, y cuando se generan acciones desde diferentes áreas y demás de profesores, que haya una comunicación. Por otro lado, creo que en parte impacta la cantidad de años, un poco de lo que veníamos hablando antes,
en la formación de los docentes, de los alumnos, futuros docentes, que con la tecnicatura recién estamos hablando. En realidad, de 2015 hasta ahora estamos hablando del profesorado. Y tal vez las cargas que hay, que son 11 materias por año, genera una distracción sobre, bueno, cuál es la identidad y el rol que quiero hacer hacia el futuro. Y de alguna manera, si yo estoy buscando ubicarme dentro del mundo artístico de la música y ser un pianista y demás, son dos oportunidades esenciales como para ver en acción esas cuestiones. Entonces creo que forma parte de una reflexión que por un lado tiene que surgir también de docentes, gestionarse el equipo directivo en la comunicación, promover la difusión y que llegue con más anticipación también a la comunidad general. Y a veces que en esto de las cuestiones de la masterclass, a veces lo difícil también son los recursos y los insumos, que también tendríamos que generar alguna estructura más solvente y más potente en la cuestión de poder financiar, que sea, o ver de qué manera, a través de la cooperadora o a través de alguna acción, para que puedan venir grandes maestros sin ser todos de favor y que de repente, bueno, queda todo en la buena voluntad y no en el reconocimiento de su vida profesional artística.